¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. En Canal 22, su casa, estamos festejando con todos ustedes de la mano los 30 años del Canal Cultural de México. Sí, de Canal 22. La cultura es toda creación humana, es algo que nos identifica, que nos une y nos sostiene también. Y a lo largo de estos 30 años, Canal 22 ha trabajado por no dejar que nuestra identidad se difumine, se desvanezca o se pierda. Hoy, para hablar de la historia del canal, de lo que representa justamente la televisión pública cultural para México, hemos invitado a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, periodista, documentalista y escritor. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Mucho gusto. Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias por la invitación. 30 años del Canal Cultural de México. ¿Qué te dice a ti, como comunicador, como periodista, estas 3 décadas? Bueno, primero que el monopolio de la cultura televisiva, digamos, por decirlo así, y la cultura en la televisión, pues la tenían ahora sí que las empresas privadas. Así es. Entonces, pues hace 30 años, un grupo de intelectuales y artistas, pues promovieron la idea de crear este canal, Canal 22, tan importante. Se menospreciaba, en el mundo de la cultura se menosprecia, o se ha menospreciado la pantalla chica, ¿no? La televisión. Sin embargo, por la influencia cultural masificada que tiene, pues es un instrumento de comunicación esencial. Y en el caso de la televisión cultural, pues es una manera de acercar pues, las diferentes expresiones culturales, tanto de la alta cultura, como se le dice, como de la cultura popular, pues que es importante y es un vehículo de difusión masiva, y no hay otra manera de acercar la cultura de esa manera que a través de la televisión. Bueno, ahora tenemos las redes sociales. Así es. Pero en su propia diversidad también se diluye la conformación de públicos, de gustos. Claro, cada quien va conformando su gusto de acuerdo, a veces del algoritmo, o a veces del gusto propio. Pero en el caso de la televisión pública es muy importante porque había que, pues lo decía el maestro Carlos Monsiváis, las nuevas bibliotecas, los nuevos libros, pues son los videos, las series. El libro va perdiendo, digamos, relevancia cultural, aunque no centralidad para la formación de las personas, pero sí, digamos, a nivel general, pues ahora se ven series en lugar de leerse novelas o de leerse ensayos o historias. Entonces, las videotecas y ahora las suscripciones a las plataformas o a la televisión en sus diferentes vertientes, pues va sustituyendo a las bibliotecas, ¿no? Entonces, esta educación audiovisual es muy importante para acercarse a todos los fenómenos culturales, desde la visión del mundo de los pueblos originarios hasta la sensibilidad y creatividad de los talentos creadores de nuestro país y de otros lugares del mundo. Claro, y acercarnos a nosotros mismos. A ver, Jesús, ¿conociste a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México? Justamente citabas a Carlos Monsiváis, en casa de José María Pérez Gay, el que fue el primer director justamente de Canal 22. En este sentido, me imagino que pudiste escuchar, presenciar algunas charlas súper interesantes de cuál era la importancia de tener justamente un canal cultural para nuestro país. Bueno, la primera, además me tocó la suerte de escuchar a Chema, pues en el momento en el que, bueno, no en el momento en que fue nombrado, pero sí en el trabajo que él hacía como director del Canal 22, y la dualidad en la que él vivía, porque él era un hombre de letras, formado en bibliotecas, en varios idiomas, conocedor de la cultura alemana, en fin, y entonces de repente a cierta edad entrar al mundo de la televisión, aunque sea cultural, es otro mundo. Entonces estamos en un mundo en donde al mismo tiempo era la explosión de los videos, de los lasers, de otras plataformas para hacer llegar y masificar la cultura. Entonces, como un canal público que aparentemente tenía un público reducido, que es al que le interesaba la cultura, pues se le invertía tanto dinero, ¿no? Entonces, creo que el Canal 22 ha demostrado la necesidad de que era importante formar públicos, crear audiencias, acercarlo a las diferentes vertientes de la cultura, desde la música contemporánea hasta la ópera, o desde el cine nacional hasta lo que es la comedia o otro tipo de
formas de expresión cultural críticas o, digamos, de entretenimiento. Pero lo más importante es romper la idea de que la cultura era aburrida, de que la cultura era solo para entretener, y era recuperar la idea de los que formaron este país, de que la educación y la cultura eran las columnas vertebrales de la nación. Por De supuesto. formar ciudadanos educados, que supieran leer y escribir, que pudieran discernir su realidad y por lo tanto pues construir un país acorde con pues, tanto los derechos colectivos como las necesidades individuales. Entonces, esto forma parte del proyecto civilizatorio. Entonces, yo creo que la televisión pública cultural del 22 viene a completar, digamos, esta parte del surgimiento de medios públicos más orientados a la información y el entretenimiento, también a la formación cultural, pero un canal dedicado exclusivamente a la cultura parecía esencial y creo que a lo largo de 30 años el Canal 22 ha mostrado que es fundamental. Y sobre todo pensando en la audiencia que tiene en la Unión Americana, todavía es más sorprendente, que en la distancia la gente valora más su cultura, valora más sus orígenes y bueno, pues esta pérdida a veces de la identidad que hace la traslación de un lugar a otro, la transhumancia o la migración, pues se encuentra ahora a través de las redes o en el caso del Canal 22, pues una manera de tocar base con sus raíces y su pueblo. Totalmente. Jesús, antes se tenía la idea de que la cultura era solamente para un grupo privilegiado de personas, para un sector específico de la población. Incluso estaba en manos su consumo y su difusión de algunos cuantos, de los burgueses, de algunos privilegiados, por decirlo de alguna manera. Canal 22 en esos 30 años ha hecho lo que tú decías, diseminar la cultura para todos. ¿Qué importancia tiene este punto? Bueno, yo pienso, así como la calle en el siglo XIX fue el lugar de encuentro y de construcción cultural de las grandes ciudades, los poetas, las canciones, los literatos, hasta los revolucionarios o los hombres de poder confluían en la calle, en esa calle, en esos lugares de bohemia, en esos cafés. Y entonces era ahí donde eran como laboratorios, donde el encuentro de diferentes también producía el cambio y la influencia mutua. Esas calles que fundaron la cultura moderna, digamos ahora, pues son nuestras avenidas digitales. Cierto, sí. Y la televisión como lugar de encuentro, ¿no? Como este lugar virtual donde diferentes realidades en diferentes tiempos y de diferentes regiones se pueden simultáneamente encontrar en un punto que es la televisión. Y creo que el Canal 22 ha logrado ese crisol de representar lo que es México, porque México no es una cultura nacional. Eso también es un mito que se ha roto, así como decían que la cultura era aburrida, también había la idea de que había una sola cultura, Exacto. La alta cultura de una élite, que era la cultura que representaba a todos los mexicanos. Y hoy, gracias al empuje social, a la creatividad también, digamos, popular y a la fuerza de la cultura popular y de los creadores en diferentes sectores y lugares y regiones, pues ha roto con este mito de la centralidad cultural de la capital, ¿no? Porque antes era todo la capital, los diarios eran nacionales, la cultura que se proyectaba aquí en el teatro, lo que se escribía y se publicaba aquí era lo nacional, ¿no? Y lo demás eran las provincias y se menospreciaba. Hoy creo que este proyecto de la cultura del país pues es un proyecto plural, un proyecto democrático, más incluyente, todavía falta incluir a los pueblos originarios plenamente, otras realidades que se Por viven supuesto, sí. del campo o realidades urbanas, pero digamos de la periferia que aún no hace falta incorporar. Pero bueno, la fuerza del graffiti, la fuerza de la música, de las subculturas urbanas, pues va imponiendo también el cambio en los medios de comunicación y la integración, rompiendo con esta idea de que la cultura es el privilegio o monopolio de una élite. Eso se acabó. Yo creo que lo decía, bueno, pues la cultura es todo. La cultura es cómo pensamos la realidad, la cultura es cómo sentimos, cómo interpretamos lo que estamos viviendo, en fin, y también las expresiones propiamente culturales, ¿no? De las diferentes vertientes de las artes que se expresan pues de muchas maneras y digamos, la beta vernácula mexicana
¿no? De la cultura popular, que es muy creativa, que es muy fuerte, pues viene a irrumpir desde los límites del extremo y de la periferia hacia el centro y se vuelve, hoy, por ejemplo, tenemos artistas que podrían haberse considerado marginales en otra época y hoy son artistas internacionales muy escuchados, ¿no? Entonces, cómo esta relación entre el público, la formación de públicos, los artistas y las vertientes en que la industria va proyectando, pues cambiaron. Y entonces también la televisión cultural va proyectando estos cambios, incorporando nuevas voces, incorporando nuevas realidades, nuevas sensibilidades. Y creo que el Canal 22 en 30 años es un reflejo, una expresión de ese México que también ha ido cambiando, porque estas realidades no son inmóviles, ¿no? Son dinámicas. Sí, o sea, por ejemplo, los pueblos oaxaqueños que hablan una lengua originaria, que van a la capital del estado y aprenden el español, o vienen a la capital del país y aprenden el español, pero luego se van a Estados Unidos, no dejan de ser indígenas, no dejan de hablar el español, pero también hablan el inglés. Y entonces ya es una cultura trinacional o una cultura que se comparten tres identidades y tres formas de entender el mundo diferentes. Entonces, esos fenómenos culturales también, digamos, se han ido incorporando en la televisión pública en la medida en que las realidades sociales van transformándose. Y por el otro lado, el cambio de mentalidades, de esto que se ha hablado, tú hablabas de dos personajes, Chema Pérez Gay y Carlos Monsiváis, eran ellos, por su formación, ambos filósofos finalmente, aunque sea, filósofo y economista Carlos, finalmente periodista y escritor, y Chema, hablaban del reflejo social de las ideas, ¿no? De las mentalidades, como un elemento fundamental de esta subjetividad social colectiva que incorpora muchos elementos que lo enriquecen, pero que este cambio de mentalidades es lo que va cambiando la pauta de las sociedades. Lo decía Kapuscinski, claro, en el arte, en la pintura, en la danza, en la música, encuentras ya las vertientes de los cambios de la sociedad del futuro, porque ahí están las nuevas sensibilidades expresándose, abriéndose camino. Se está gestando todo, claro. Y entonces ahí es donde uno observa los cambios que vienen, ¿no? Entonces ahí es donde, en lo que está pasando en la vida cultural, es ese cambio de mentalidades que ha hecho posible que México vaya cambiando hacia un proceso democrático, pacífico, y pues transformando sus instituciones, no sin sobresaltos, no sin polémica, pero pues finalmente de una... Sería imposible, ¿no? No, pero bueno, de una manera pacífica. Este país sí. ha enfrentado coyunturas muy fuertes, expresadas también en la música, en el arte, en la pintura, en la literatura, pero que han sido violentas, ¿no? Entonces, creo que es importante este momento que está viviendo México, porque es producto del cambio de mentalidades, de la incorporación de la noción de derechos, de ciudadanía y de que el país es de todos. Por supuesto. Antes era un monopolio de unos cuantos, en el poder económico, político y, por supuesto, en el poder cultural. En ese sentido, quiero que nos quedemos ahí. El país es de todos, este proyecto de la Cuarta Transformación, un nuevo proyecto de nación, y cómo cabe en justamente un canal en el que puede ayudar a que nos veamos todos en él, justamente a través de la cultura. ¿Me lo platicas después de la pausa? Gracias, Jesús. Bueno, estamos platicando con Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, acerca de los 30 años de Canal 22, la construcción de las audiencias, los objetivos y la importancia del Canal Cultural de México. Ya volvemos. En Canal 22 entendemos la cultura como el ámbito de todo aquello que es más cuando lo compartes. Así lo entendemos. Estoy platicando con Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero de la Presidencia y, bueno, por supuesto, el director o coordinador general de comunicación social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jesús, decíamos, al ser un canal que depende del gobierno federal, de la Secretaría de Cultura, ¿cómo un canal como este apoya a este nuevo proyecto de nación en el que cabemos absolutamente todos? Y tú bien decías, ¿no? Un país que es de todos y para todos. Bueno, venimos también de una sociedad o con herencias autoritarias, para hablar en general, y
que tenían un impacto en los medios de comunicación y en los medios públicos en particular. La idea de que los medios públicos debían ser el transmisor de la verdad oficial y así verticalmente se convertían en difusores de lo que pensaba el gobierno. Este gobierno actual, de la llamada Cuarta Transformación, plantea que los medios públicos, digamos, su trabajo es de cara a la sociedad, para poder cumplir con el derecho constitucional a la información, el derecho a la rendición de cuentas en el caso de las autoridades públicas, de los servidores públicos, y también del acceso a la cultura. Entonces yo creo que los medios públicos tienen esa necesidad, esa importancia, y creo que el Canal 22 ha ido transformándose, digamos, ha evolucionado en su diálogo con el público, con las audiencias. Ha crecido de la mano de las audiencias. También las necesidades de la audiencia y del público ha impactado en el cambio de la programación. Por Entonces, supuesto, todo esto sí. me parece muy importante, este diálogo, porque los medios públicos, digamos, cumplen una tarea constitucional de responsabilidad de acercar la información y la cultura, y yo diría la educación, en cierta manera, informal, al gran público, ¿no? Entonces, creo que esa es la función de los medios públicos y que en la materia cultural me parece central. Para mí la cultura como elemento, como centro, como reflexión y como construcción de ciudadanía y de sociedad, me parece la herramienta más importante para construir una sociedad en paz, para construir una sociedad democrática que respete la pluralidad, tanto de identidades, de orientaciones, de gustos y de posicionamientos, como al mismo tiempo de encontrar a través del diálogo razonado de los problemas comunes, pues soluciones comunes, que finalmente la democracia nos debe llevar hacia allá, para que sea eficaz, para que sirva como una forma eficaz de poder solucionar los problemas y al mismo tiempo acercar los elementos formativos necesarios. La cultura es para mí la herramienta más importante para tener una mejor sociedad, para tener una mejor convivencia y sobre todo para tener mejores gobernantes, porque una sociedad informada, una sociedad culta, pues va a tener más herramientas para exigir a los gobernantes en turno que cumplan con su tarea y que no defrauden a la sociedad, que no incurran en la corrupción y que cumplan lo que la Constitución les mandata. ¿Y crees que eso está pasando, Jesús? Bueno, yo creo que en la sociedad sí. Yo creo que la sociedad va más rápido que las instituciones. Que el cambio en las instituciones. Y incluido la televisión comercial, los medios comerciales y las televisiones o los medios públicos, porque ha sido tan, digamos, tan fuerte el cambio de la sociedad, este despertar, este empoderamiento ciudadano, este orgullo de ser, ¿no? Ya habíamos perdido hasta el orgullo de ser mexicanos, ¿no? Ya nos queremos volver gringos porque nos sentíamos culpables de haber nacido en un país tercermundista, dependiente, orientado al sueño americano, pero creo que estamos recuperando nuestra historia, nuestra identidad, nuestro gusto de ser mexicanos, con toda la riqueza que eso significa, ¿no? Herederos de grandes civilizaciones, con una historia muy rica, también con herencias culturales del mundo, ¿no? De las comunidades que acompañan hoy el país, que han venido como trashumantes inmigrantes a enriquecer nuestra cultura, la permanencia y la resistencia cultural de los pueblos originarios, el surgimiento de nuevas expresiones culturales, populares, subculturas, en fin, que han transformado, por ejemplo, el entorno de esta ciudad. Antes se criminalizaba a los que hacían graffiti. Hoy los grafiteros de la ciudad, los jóvenes, están embelleciendo la ciudad, le están quitando el color gris a las zonas más pobres de la ciudad y la están llenando de color, pero también de historias y construyendo a través de la cultura espacios habitables, espacios de convivencia. Entonces creo que el instrumento de la cultura como la gran transformación civilizatoria es fundamental. Sin cultura no hay ni democracia, sin cultura no hay diálogo, sin cultura no hay sensibilidad y nos volveríamos, digamos, hacia, no quiero usar una metáfora racista, pero volveríamos pues a los tiempos de la oscuridad y que cada quien se imagine cuáles son esos tiempos.
Pero creo que sí es importante, ¿no?, poner en el centro la Claro. cultura. Ahora, nosotros al escuchar las audiencias, al generar la transformación y el cambio también en la programación, al compartir todo esto a través de Canal 22, pues participamos en la vida cultural de todos, presentamos hechos que a lo mejor podrían pasar invisibles, incluso de nosotros mismos, les otorgamos valor y rescatamos a todos, que creo que esa es una labor también importante de la televisión pública y de la televisión cultural. Y, por ejemplo, rescatar la vida del campo, ¿no? Porque se hacía el énfasis en la vida universitaria, de los grandes creadores o de los espacios culturales por antonomasia. Pero ¿qué tal la cocina mexicana como espacio cultural? Cuando uno visita esa riqueza que está ahí expresada en los alimentos, ¿no?, del maíz, la milpa cocinada, el campo transformado, en fin, digo, está la pobreza evidente también, pero también es un espacio creativo, de cultura. Entonces, traer la lengua, traer la cocina del campo, traer el espacio cotidiano como también formador de valores, de prácticas y de cultura, pues viene a enriquecer también este diálogo de los diferentes espacios donde se genera la cultura y quitarle el monopolio a los llamados artistas. Y quizá pensando cuál es la utopía de una sociedad libre, democrática y justa, pues que todos tengamos acceso a una vida digna, con educación, con trabajo, pero donde todos podamos ser artistas. Hoy las tecnologías nos acercan a esa posibilidad de comunicarnos. Lo que necesitamos es que el sistema educativo, los medios públicos y el entorno nos den herramientas culturales para que lo que comuniquemos pues enriquezca el diálogo y el intercambio cultural que hoy ya se da en las redes. Tú decías que una sociedad más culta es una sociedad, en pocas palabras, empoderada. A lo largo de esos 30 años hemos transmitido y cubierto temas de diversidad sexual, de rock, de tribus urbanas, de ciencia, de tecnología, de animación, de inteligencia artificial últimamente, y todos estos temas que generan, pues sí, un cambio, un valor específico en la conformación de las audiencias. ¿Cómo podríamos concluir esta charla, mi querido Jesús? Bueno, que necesitamos la construcción de un diálogo más consciente a través de los medios, a través del encuentro directo en las plazas públicas, romper, digamos, esta comercialización de la cultura, pero también del entorno y el uso del tiempo libre. Porque ahora en lugar de ir a una plaza pública, a un espacio, a un bosque, queremos ir a la plaza comercial a comprar algo. Nada más que no tienen todos el poder adquisitivo de ir a satisfacer esa necesidad en una plaza comercial. Entonces, ¿cómo hacemos para que se democratice el espacio público, no solo privilegiando el espacio comercial, sino dando otros usos al espacio público? Y en no solo incluyo los parques públicos, las universidades, los teatros, sino también la parte virtual, el ágora pública, que también debe considerar un espacio público, los medios, digamos las señales tanto de radio como televisión, pues son un espacio, o sea, que se construye, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese espacio sea un diálogo entre los diferentes, donde las élites dejen de ser menos artificiales y sean un poco más inteligentes y sensibles, y donde también a través de esos encuentros, de ese ponerse en los zapatos del otro, podamos romper tanto los prejuicios como los resentimientos y vayamos juntos a construir una sociedad más justa? No puede haber democracia con hambre, no puede haber democracia con desigualdad, no puede haber democracia cuando la cultura es monopolio de una minoría y la mayoría está condenada solo a trabajar, de sol a sol, porque no tiene otra manera de sobrevivir. Entonces tenemos que irle ganando espacio al entorno urbano o social para que el tiempo libre también sea una manera de modelar ese ciudadano y que pueda contar con esas capacidades, no solo de sensibilidad y de formación cultural, sino también el disfrute de sí mismo, porque a veces el odio, el resentimiento, el miedo proviene justo de no poder tener un disfrute de la vida. Quisiera terminar yo aprendí algo de una cosa solo, y creo que no muy bien, pero una cosa sí aprendí de Carlos Monsiváis, porque era una persona vasta en cultura, devoraba un libro al día, se leía todos los periódicos y revistas que se publicaban en el momento, escribía 2 prólogos, y además escribía una parte de sus libros, y luego hacía artículos, en fin, todo el día estaba ocupado en ver películas, en teatro, en fin,
en su formación. Y le decía, ¿para qué te sirve tanta cultura? ¿No? Si piensas que la mayoría no tiene esa formación cultural. Y me dejó una lección que creo que es de vida. La cultura sirve para disfrutar la vida. Y mientras más cultos seamos, más historias conozcamos, más obras Totalmente. conozcamos, más lugares, regiones remotas de otros tiempos o de lugares que no inaccesibles para nosotros, pero a través de las letras, a través de las películas, de documentales, de otras obras de teatro, de danza, en fin, nos acerca a esas realidades y eso nos hace mejores personas y también nos hace también disfrutar las cosas. A veces, por eso la formación de públicos es tan importante. El jazz, la música, la ópera, la música clásica, para mucha gente no le parece algo que pueda escuchar porque no está acostumbrada, porque no nos forman, la escuela no nos forma para Claro. aprender a escuchar. Las audiencias no nacen, se hacen. Se construyen, claro. Se construyen. Entonces, queremos tener un país culto, pues tenemos que formar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, en un entorno cultural, en la bien. actividad cultural misma, en la realización y creación. Porque eso, por ejemplo, el arte mejora el pensamiento matemático, la capacidad de solución de problemas, algo que parece ajeno a la pintura, a la música, en fin, a estas formas de expresión artística, pues eso desarrolla el pensamiento matemático, el lenguaje, la forma de expresión. Entonces, creo que es importante, y eso repercute en el trabajo, en otras áreas profesionales. Entonces, creo que el arte es muy importante como formación integral del ser humano para ser mejores personas y para tener una mejor sociedad. Con eso nos quedamos porque creo que es un cierre perfecto. La cultura para el disfrute de la vida, para la democracia y para la equidad entre todos. Jesús Ramírez Cuevas, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Gaby. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Estamos de festejo, así la charla con Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, sobre la conformación de las audiencias en estos 30 años de Canal 22. Larga vida, pues, al Canal Cultural de México. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Buenas noches.